Hoy es un día de fiesta. Celebramos con gozo y profunda gratitud a Dios los 41 años de vida de nuestra amada iglesia. El Redentor abrió sus puertas un 16 de septiembre de 1984. Sin embargo, como es nuestra costumbre desde hace algunos años, lo celebramos el último domingo de septiembre. A lo largo de estos 41 años hemos vivido distintas etapas, diferentes etapas, y en cada una de ellas hemos podido ver la mano poderosa de Dios obrando en medio nuestro. No ha sido todo fácil, hemos también pasado tiempos muy difíciles, tiempos de pruebas, pero en cada situación, en cada época, el Señor nos ha sostenido. Por su gracia seguimos firmes. Y por su fidelidad podemos decir, hasta aquí nos ayudó el Señor. Pero la historia de nuestra iglesia no termina aquí. Todavía hay capítulos por escribir, sueños por alcanzar y desafíos por enfrentar. Dios nos llama a seguir soñando en grande, a confiar plenamente en Él y a caminar en los planes que tiene para nosotros y a través de nosotros. Y que cada logro y cada paso que demos, nuestro corazón se rinda en adoración a Dios, proclamando como el salmista, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad. Oremos. Amado Padre, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias, bendito Señor, por este día en el que celebramos un año más. Te damos gracias, bendito Señor, porque reconocemos que eres tú quien nos ha sostenido a lo largo de estos 41 años, Señor. En medio de tiempos hermosos y de tiempos muy difíciles, tú siempre has estado allí, Señor. Y este día, amado Padre, queremos darte gracias y honrar tu santo nombre. Dirígenos, amado Padre, a través de este tema que vamos a meditar y que tu iglesia pueda salir fortalecida y bendecida. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, oramos. Amén y amén. El tema que quiero compartir con ustedes esta mañana lo he titulado Cuando Dios pide algo grande de ti. Cuando Dios pide algo grande de ti. Y comienzo contándoles una anécdota de uno de los más grandes presidentes de la historia de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, el 16º presidente de esta nación. Ahí tenemos la foto del presidente Lincoln. Él asumió la presidencia en marzo de 1861 y gobernó hasta el 14 de abril de 1865, es decir, 4 años. En esa fecha, 14 de abril de 1965, él fue asesinado mientras que asistía a una obra teatral con su esposa. Esta tragedia ocurrió unos días después de haber juramentado para su segundo mandato. Cuando Lincoln llegó a la presidencia, Estados Unidos atravesaba por uno de los momentos más oscuros y dolorosos de su historia. Ese año, 1861, en ese año estalló la Guerra de Secesión, una guerra civil que costó la vida a más de 600,000 personas y puso en juego la unidad misma del país. Lincoln buscaba abolir la esclavitud, pero 11 estados del sur se opusieron con firmeza a esto, a la liberación de los esclavos. Estos estados del sur, estos 11 estados, se unieron y formaron la Confederación y buscaban su independencia de los estados del norte, conocidos como la Unión. Los estados del norte eran la Unión, los estados del sur formaron la Confederación. Los estados del norte, por su parte, no estaban dispuestos a simplemente aceptar que el país se dividiera sin dar lucha. Y así fue que comenzó un conflicto sangriento. Fue un tiempo de profundo dolor y odio entre hermanos. La nación estaba completamente fracturada, es decir, dividida.
Cada mañana el presidente recibía la noticia de miles de nuevas bajas. Lincoln pasó innumerables noches en vela, cargando sobre sus hombros el peso de la nación y temiendo sobre el futuro de la nación. Un día, abrumado por todo lo que estaba sucediendo, decidió salir a caminar y le pidió a su asistente que lo acompañara. Y se dirigieron a una pequeña iglesia cristiana cerca de la Casa Blanca. Entraron a la iglesia discretamente y se sentaron en la última banca. Y Lincoln, tras quitarse el sombrero y colocarlo sobre sus rodillas, escuchó atentamente el sermón, la prédica que acababa de iniciar. Cuando el servicio terminó y la mayoría de los asistentes ya se había marchado, su asistente le preguntó, señor presidente, ¿qué le pareció el mensaje? Lincoln respondió, el sermón estuvo bien estructurado. El pastor habló con sinceridad. Sus puntos fueron lógicos y el mensaje fue claro. Entonces, piensa que fue un buen mensaje, replicó su asistente. No, contestó el presidente, el predicador falló. Sorprendido, su asistente preguntó, ¿falló? ¿Por qué? Lincoln dijo con firmeza, falló porque no pidió algo grande de nosotros. Y hoy, queridos hermanos, yo espero no fallar. Mi oración es que al terminar esta mañana, al terminar este sermón, podamos salir desafiados, motivados y con el corazón dispuesto a darle lo mejor al Señor. Pero más allá de lo que yo pueda decir, tenemos la certeza de que la palabra de Dios es viva y eficaz y capaz de transformar corazones, renovar nuestras mentes y cumplir firmemente el propósito por el cual fue enviado. Así como dice Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito por el cual lo envié, dice el Señor. Desde la caída del hombre en el huerto del Edén, la humanidad ha buscado vivir apartado de Dios, siguiendo su propio camino y procurando hacerse un nombre por sí mismo. Después del diluvio universal, los hijos de Noé y posteriormente su descendencia hablaban una sola lengua. Entonces Dios les dio una orden clara: multiplíquense y extiéndanse por toda la tierra con el fin de poblarla nuevamente. Recuerden que tras el diluvio todos los hombres murieron excepto 8 personas, los hijos de Noé y sus esposas. Y ellos tenían la tarea de poblar nuevamente la tierra. La Biblia nos dice que mientras que se desplazaban hacia el oriente, encontraron una gran llanura en la tierra de Sinar, lo que conocemos hoy en día como Irak, la nación de Irak. Allí se dijeron unos a otros: edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo, y hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la superficie de toda la tierra. Génesis 11:4. Estas palabras que acabamos de leer revelan la arrogancia del corazón humano. La construcción de aquella ciudad y de aquella torre no era simplemente un reto arquitectónico, sino un símbolo de autosuficiencia y orgullo. Su objetivo, el objetivo de los hombres, era obtener fama, ser reconocidos y garantizar su propio futuro sin depender de Dios, decidiendo por sí mismos su destino.
El Señor, al ver esto, después que ya le había ordenado dispersarse y poblar la tierra, vemos que ellos desobedecieron al Señor y más bien prefirieron mantenerse unidos, gobernarse a sí mismos y en abierta rebeldía dijeron: hagámonos una torre que llegue hasta los cielos, desafiando así la autoridad de Dios. Entonces, al ver su actitud y la determinación con la que buscaban llevar a cabo su plan, Dios confundió su lengua para que no pudieran entenderse entre sí y los dispersó sobre toda la faz de la tierra. De esa manera abandonaron la construcción. Aquella ciudad pasó a ser conocida como la Torre de Babel y desde entonces se convirtió en un símbolo de arrogancia humana, de impiedad y de rebelión organizada contra Dios. A lo largo de la historia, este mismo patrón se ha repetido una y otra vez. El ser humano ha buscado hacerse un nombre, unirse bajo sus propios ideales y establecer su propio reino, pero apartados de Dios, es decir, sin Dios. En otras palabras, siempre han pretendido levantar su propia Babel en cada generación. En contraste, en Génesis capítulo 12, versículo 2, Dios le dijo al patriarca Abraham: haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Cuando le dijo engrandeceré tu nombre, es como si le hubiera dicho: yo mismo me encargaré de hacer tu nombre famoso. Abraham, sin embargo, no buscaba fama ni reconocimiento personal. Él simplemente obedeció y le creyó a Dios. Y fue el Señor quien engrandeció su nombre. Y fíjense que han pasado más de 4,000 años desde entonces y seguimos hablando de Abraham. Y allí vemos que Dios fue fiel y cumplió su promesa. Me encanta la historia de Abraham, pero esta mañana quiero que nos enfoquemos o quiero dirigir su atención a otro gran hombre de Dios. A diferencia de Abraham, este hombre de quien voy a hablar llegó a un punto en el que él ya no esperaba nada. Pensaba que su historia había llegado a su fin. Se apartó al desierto a vivir lejos de todos y de todo. Y se dedicó a cuidar las ovejas de su suegro. Creo que ya saben a quién me refiero. Estoy hablando de Moisés. En el libro de Éxodo leemos acerca de su nacimiento. Moisés nació en tiempos difíciles, en tiempos peligrosos. En aquellos días, dice el texto, que se había levantado un nuevo rey en Egipto. Un rey que no conocía a José ni la forma en que Dios había usado a los hebreos. Al ver que el pueblo de Israel se multiplicaba en gran manera, el faraón temió que algún día fueran más fuertes que los egipcios, por lo que envió o ordenó matar a todos los niños varones recién nacidos de los hebreos, pero ordenó que dejaran con vida a las niñas. Y esto lo hizo con el propósito de poder frenar el crecimiento del pueblo de Israel. Pero aún en medio de esta opresión y muerte, Dios tenía un plan. En ese plan, la vida de un pequeño niño sería decisiva. Aunque el faraón había decretado la muerte de todos los niños varones, Dios permitió que Moisés sobreviviera de manera extraordinaria, o mejor dicho, de manera milagrosa. Su madre Jocabet lo escondió durante 3 meses, pero cuando ya no pudo hacerlo, preparó una canasta, lo colocó a él en esta canasta y lo dejó a la orilla del río Nilo. Y allí fue que lo encontró la hija del faraón, quien lo adoptó
como su propio hijo y le dio el nombre de Moisés, que significa sacado de las aguas. Moisés creció en la corte del faraón, es decir, en el palacio, y fue instruido, fue educado en toda la sabiduría y las costumbres de Egipto. Y es muy probable que incluso Moisés haya estado en la línea de sucesión al trono de Egipto. Es decir, él iba a ser el próximo rey, el próximo faraón. Sin embargo, aunque él no vivió con sus padres, ni tampoco con su pueblo, nunca se avergonzó de sus raíces. En lo más profundo de su corazón, él sabía que era hebreo. Cuando él tenía 40 años, salió a caminar, quiso ver cómo es que vivían sus hermanos israelitas y presenció con sus propios ojos la cruel opresión que sufría su pueblo, sus hermanos. Y fue allí cuando vio a un egipcio golpeando brutalmente a un hebreo y no lo pudo soportar. Así que miró alrededor y al no ver a nadie mató al egipcio y lo escondió en la arena. Él pensó que nadie lo sabría, pero al día siguiente se encontró con 2 hebreos que peleaban entre sí. Y Moisés intentó separarlos y le dijo al que agredía al otro: ¿por qué golpeas a tu hermano? ¿Por qué golpeas a tu compañero? Entonces aquel hombre le respondió: ¿quién te ha puesto a ti como príncipe y juez de nosotros? ¿Acaso piensas matarme como mataste al egipcio? Moisés, al escuchar eso, tuvo temor, pues comprendió que lo que había hecho había sido descubierto. Y cuando el faraón se enteró de esto, procuró matarlo. Entonces Moisés huyó a la tierra de Madián, en el desierto de Arabia. Y estando allí, en Madián, conoció a Séfora, hija de Jetro, sacerdote de aquel lugar. Y más adelante se casó con ella, con Séfora. Y tuvo 2 hijos, Gersón y Eliezer. Y así pasaron los años, transcurrieron los años. Moisés había querido liberar a su pueblo, pero lo intentó con sus propias fuerzas y fracasó. En lugar de convertirse en un héroe, terminó convertido en un fugitivo. Moisés pasó 40 años en el desierto, cuidando las ovejas de su suegro, convencido de que sus sueños habían terminado. Moisés se sentía olvidado, reducido a nada y sin propósito. Sin embargo, en medio de aquella rutina silenciosa en el desierto, es decir, de cuidar las ovejas, ocurrió algo inesperado, algo maravilloso. Se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego, en medio de una zarza ardiente, pero esta zarza no se consumía. Y fue allí donde comenzó el verdadero llamado de Dios a Moisés. Al ver que la zarza no se consumía, Moisés se acercó para observar lo que sucedía. Leamos Éxodo capítulo 3, versículos del 4 al 6. Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Entonces Dios le dijo: no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés se cubrió el rostro porque tenía temor de mirar a Dios. En el desierto no era extraño, no era raro que una zarza, que un árbol se encendiera
por el calor abrasador. Lo sorprendente era que un árbol o una zarza no se consumiera. Eso era lo raro, no que se prendiera, sino que no se consumiera. Y fue en ese preciso momento que Dios llamó a Moisés por su nombre. Moisés, Moisés. Y él respondió con una sola palabra en hebreo, Hineni, que significa heme aquí. Ahora, no sabemos cómo estaba la vida espiritual de Moisés en ese momento, como tampoco sabemos si él había pensado en Dios durante esos 40 años en el desierto. Lo que sí sabemos es que Dios lo llamó a Moisés por su nombre y le dijo, no te acerques, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Pero este lugar no era santo por sí mismo, sino porque ahí estaba la presencia del Dios vivo. La presencia de Dios era lo que hacía que este lugar fuese santo. Imagínense esa escena, hermanos. Dios hablando de en medio de la zarza, hablándole a Moisés, revelándole a Moisés que él era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Y qué hizo Moisés? Se cubrió el rostro, porque tuvo temor de ver a Dios. ¿Y quién no lo habría tenido? Para ese momento, Moisés tenía 80 años de edad. Habían transcurrido 40 años. Moisés tenía 80 años. Y en medio de esa zarza ardiente que no se consumía, Dios lo va a sorprender con un llamado extraordinario. Le va a dar una orden tremenda. Leamos Éxodo 3:10. Fíjense lo que Dios le va a decir a Moisés. Ahora pues, ve y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Pero Moisés, al oír esto, ante esta orden, respondió con inseguridad. Le dijo al Señor, ¿quién soy yo, Señor? ¿Quién soy yo para ir a Faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? Moisés se sentía insignificante, incapaz y sin fuerzas. Y es que cuando alguien ha intentado algo grande y ha fracasado, suele cargar con el temor de volver a intentarlo, porque no quiere fracasar de nuevo, no quiere pasar por ese mismo dolor, por esa misma decepción. Y así se encontraba Moisés, lleno de dudas, con excusas y sin querer volver al lugar de su fracaso y de donde había huido. Y en su resistencia preguntó, le dijo al Señor, ¿y si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado, y ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Entonces Dios le contestó con una de las declaraciones más profundas de toda la Escritura. Le dijo, yo soy el que soy. Dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. Pero aún así, a pesar que Moisés había escuchado estas palabras, él seguía dudando y le va a decir, ¿y si no me creen ni escuchan mi voz? Entonces Dios le aseguró que confirmaría su palabra con señales y prodigios. Pero aún así, Moisés continuó resistiéndose y le dijo, Señor, nunca he sido un hombre elocuente. Soy torpe de palabra y de lengua. Pero eso no era verdad. Eso no era cierto. La Biblia
afirma en Hechos 7:22 que Moisés era poderoso en palabras y en hechos. Recuerden que él había recibido la mejor educación en Egipto. Había sido preparado para reinar, para ser rey. Así que no era cualquier persona. Era una persona instruida, tenía capacidad, estaba preparado para reinar. Así que sus palabras no eran más que excusas, fruto del temor y de la inseguridad. Dios no aceptó sus excusas. Más bien le va a responder a Moisés con firmeza. Leamos Éxodo capítulo 4, versículos 11 y 12. Fíjense lo que le dice el Señor. ¿Quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién hace al hombre mudo o sordo, con vista o ciego? ¿No soy yo el Señor? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Pero Moisés seguía insistiendo: Señor, te ruego que envíes a otro en mi lugar. Entonces la ira del Señor se encendió contra él. Pero a pesar de la resistencia de Moisés, Dios le mostró misericordia y le dijo: tu hermano Aarón, Moisés, tu hermano Aarón habla bien. Él irá contigo. Tú hablarás con él y pondrás mis palabras en su boca. Y yo estaré en tu boca y estaré en la boca de él. Así que ya no le quedó más a Moisés. Finalmente aceptó el llamado de Dios, la orden que Dios le estaba dando de ir a Egipto. Así que Moisés volvió a la casa de su suegro Yetro y le pidió permiso para volver a Egipto. Y fíjense, Moisés va y le pide permiso. Era su suegro, vivía con él, le pide permiso y Yetro le va a decir: ve en paz. Después de 40 años en el desierto, Moisés emprende el camino de regreso al lugar de donde él había huido. Pero esta vez no fue confiando en sus propias fuerzas, sino que iba respaldado por el poder y la autoridad del Dios eterno. Para ese entonces, como dije, Moisés tenía 80 años. La mayoría de nosotros, de ustedes, ya conoce la historia, ya conoce lo que ocurrió después, de cómo es que Moisés fue un instrumento de Dios, cómo es que fue usado por Dios para librar a su pueblo al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Sin embargo, esta liberación no sucedió de inmediato. Antes fue necesario que Dios mostrara, que Dios manifestara su poder frente al faraón y ante toda la nación de Egipto. El corazón del faraón estaba endurecido y se negó una y otra vez dejar ir al pueblo de Israel. Entonces Dios envió sobre Egipto 10 plagas, cada una más severa que la anterior. Pero la última fue la más terrible. La última trajo muerte sobre todos los primogénitos de Egipto, incluyendo sobre el hijo del mismo faraón. Y solo después de este último juicio, de esta última plaga, el faraón, quebrantado y derrotado, cedió y permitió que los israelitas salieran de su tierra. Pero quiero que se fijen en lo siguiente, hermanos. Cuando Moisés era joven, él había querido hacer algo por su pueblo. Él había querido liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Pero no estaba listo, no estaba preparado en ese momento. Sus intenciones eran buenas, pero aún no tenía el carácter que Dios esperaba para cumplir esta gran obra, esta gran misión. Antes de usarlo, el Señor necesitaba moldearlo. Y ese proceso tomó años, tomó 40 años.
en el desierto. La Escritura nos dice en Números capítulo 12, versículo 3, que Moisés llegó a ser muy manso, más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. Pero esa mansedumbre no apareció de un día a otro. Fue el resultado de 40 años, hermanos, de 40 años en el desierto, lejos de las glorias de Egipto y cuidando ovejas en el desierto, en silencio y soledad. De la comodidad del palacio del faraón, pasó a la dureza del desierto bajo un sol abrasador. Y es allí, en este lugar, en el desierto, que Dios quebrantó su orgullo, lo despojó de su autosuficiencia, trabajó en su paciencia y formó en él un corazón humilde. Ese trato de Dios fue lo que preparó a Moisés para la misión más grande de su vida. Y cuando estuvo listo, Dios le habló con claridad a Moisés. Él le dijo: ve, saca a mi pueblo de Egipto. Pero le dijo eso cuando estaba listo. Ve y saca a mi pueblo de Egipto. Lo mismo sucede contigo y conmigo. Dios tiene planes grandes y específicos para cada uno de nosotros. Pero antes de usarnos, necesita formarnos. Y ese proceso no es igual para todos, como tampoco lo es el tiempo. Muchas veces podemos adelantarnos a algo que el Señor tiene para nosotros, pero el Señor tiene su proceso y ese proceso es distinto para cada uno, porque los planes de Dios para cada uno también son distintos. A unos nos puede llevar al desierto, a otros nos puede formar en medio de las pruebas, a otros los forma en medio de la espera. Pero en todos los casos el propósito es el mismo: hacernos aptos para lo que Él ya preparó de antemano. Como digo, Dios tiene planes para nosotros, pero es necesario que el Señor primeramente forme en nosotros, nos moldee, forme nuestro carácter. Así como Dios le habló a Moisés desde la zarza ardiente, Dios sigue hablando también el día de hoy. Su voz se escucha, sobre todo a través de su palabra, a través de las Escrituras. La pregunta es: ¿estás dispuesto a escuchar? ¿Estás dispuesto a obedecer? Porque Dios habla con claridad, pero muchas veces somos nosotros quienes cerramos nuestros oídos a lo que no queremos aceptar. Moisés pasó de confiar en sus propias fuerzas a reconocer que no podía hacer nada sin Dios. Y cuando estuvo preparado, cuando estuvo listo, Dios lo llamó. De la misma manera, llegará el momento en el que el Señor también te diga a ti: ahora es el tiempo, ve. Tal vez tu camino no comience con algo grande. Quizás Dios te confíe primero tareas pequeñas, mientras que va formando tu carácter y preparándote para lo que está por venir. Pero no subestimes esos comienzos. No subestimes esos comienzos, porque lo que puede parecer insignificante a nuestros ojos puede ser algo grande en las manos de Dios. Lucas 16:10 dice lo siguiente: el que es fiel en lo poco, también en lo mucho
es fiel. Dios tiene grandes planes para tu vida. La pregunta es, ¿lo crees? Esa es la pregunta, si tú lo crees. Prepárate, estudia y sé obediente. Prepárate, estudia y sé obediente. Y nunca olvides que solo Dios puede engrandecer el nombre de uno. Solo Dios puede engrandecer el nombre de una persona. Solo Él puede hacer que tu vida deje huella, como lo hizo con Abraham, con Moisés y con tantos hombres y mujeres de fe a lo largo de la historia. Queridos hermanos, sigamos escribiendo la historia de nuestra amada iglesia. Todavía quedan muchos capítulos por escribir, pero necesitamos protagonistas. Necesitamos hombres y mujeres dispuestos a dejarse guiar y usar por el Señor. Necesitamos escribir más capítulos de la historia del Redentor, queridos hermanos. La historia no ha terminado aquí, pero necesitamos protagonistas, hombres y mujeres dispuestos a dejarse usar por el Señor. Pero si hubiese alguien aquí que aún no conoce del Señor, si alguien aquí aún no ha recibido a Cristo en su corazón, el Señor Jesucristo, escucha lo que el Señor Jesucristo mismo dijo: al que viene a mí, no le echo fuera. Sin Cristo, la vida carece de sentido. Y se lo digo por experiencia propia. Y seguro la experiencia de todos o de la mayoría de ustedes. La vida sin Cristo no tiene sentido o carece de sentido. Sin Él caminamos sin rumbo ni propósito. Pero cuando uno viene a Cristo, encontramos perdón, dirección y verdadera paz. Así que si aún no conoces de Cristo, entrégale tu vida al Señor. Arrepiéntete de tus pecados. Deja que Él transforme tu vida. Ábrele tu corazón al Señor. Queridos hermanos, estoy convencido, no solamente pienso, estoy convencido que el Señor tiene grandes planes para la iglesia El Redentor. Preparémonos, esforcémonos y estemos atentos a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero hoy, el día de hoy, celebremos y gocémonos por un año más que el Señor nos concede. Así que démosle toda la gloria a aquel que lo merece. Digamos todos juntos como el salmista: no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu fidelidad. Feliz aniversario, querida iglesia. Dios me los bendiga. Pongámonos de pie y alabemos al Señor. Esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Esperanza está en Jesús,
presencia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que en su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Él es Dios, solo en Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Un día Él regresará, en su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. Oh, sí, Señor.